Bienvenidos a un nuevo relato de Susurros del Más Allá. Si están escuchando esto es porque algo los trajo hasta aquí. Quizás fue la curiosidad, quizás fue el aburrimiento, o quizás fue algo más, algo que no saben nombrar todavía. Esa sensación de que hay cosas que ocurren en ciertos lugares de este país, en ciertos cuartos, en ciertos pasillos que nadie habla en voz alta, que nadie conoce en los informes oficiales, que solo se conocen los que han trabajado allí de noche y que algunos de ellos aún hoy no pueden olvidar. Esta noche vamos a recorrer México, exactamente las morgues, donde hay historias aterradoras. Así que pónganse incómodos y esta noche no voy a dejarlos dormir. Comenzamos. Llevo 11 años trabajando en la morgue del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, el CEMEFO. Así le decimos nosotros, aunque afuera la gente pronuncia esas siglas con un escalofrío, bajando la voz, como si nombrarlas en voz alta trajera mala suerte. Me llamo Rodrigo y lo que voy a contarles esta noche no lo encontrarán en ningún libro de texto ni informe oficial. Todo esto sucedió, cada palabra. Cuando entré por primera vez al área de refrigeración en enero del 2013 tenía 27 años y creía que era lo suficiente fuerte. Había estudiado medicina forense, había visto cadáveres en la universidad, creía saber a qué me enfrentaba. No sabía nada. La sala principal del CEMEFO de Tepito huele a formaldehído, a cloro y a algo más, algo dulce y pesado que se pega en la garganta. Los que llevamos años ahí dentro ya no la sentimos conscientemente, pero los que entran por primera vez hacen lo mismo, se llevan la mano a la boca y retroceden un paso. Esa noche me asignaron con el doctor Aurelio, un hombre de 55 años, calvo, con lentes de fondo de botella y un humor negro que usaba como escudo. Llevaba 21 años en el forense. Había visto de todo, o eso creía él también. Bienvenido al hotel más exclusivo de la ciudad, me dijo sin levantar la vista del expediente que revisaba. Aquí los huéspedes nunca se quejan. Me reí de manera nerviosa. No, esa primera noche fue relativamente tranquila. 4 ingresos, 2 accidentes de tráfico en el periférico, un anciano sin identificar que encontraron en el metro Valderas y una mujer joven. La mujer joven tenía 23 años. No voy a decir su nombre, pero voy a decir lo que pasó cuando la estábamos preparando para el análisis preliminar. Estaba yo acomodando el instrumental en la charola metálica cuando escuché un golpe seco, fuerte, como alguien que golpea la puerta desde adentro. Venía de la cámara frigorífica. Me congelé. El doctor Cineros levantó los ojos del expediente, me miró y luego miró la puerta de la cámara. «Ya empezamos», murmuró. Y yo pregunté qué era eso. «Los gases», respondió volviendo a su expediente. Cuando el cuerpo empieza a descomponerse, el metano se acumula, mueve tejidos, presiona cavidades y a veces suenan como golpes. Lo dijo con una calma absoluta. Pero noten algo, lo dijo sin ir a verificar. Esa noche no dormí. 3 meses después empecé a notar algo que ninguno de mis compañeros quería reconocer en voz alta. El cajón número 7.
En nuestra sala de refrigeración habían 12 cajones. El número 7 estaba en la parte media, al fondo del pasillo, y había algo con ese cajón que ninguno de nosotros podíamos explicar racionalmente. Siempre estaba más frío que los demás. No hablo de una diferencia de 1 grado o 2. Hablo de que cuando te acercabas sentías el frío antes de llegar a él, como si irradiara algo. El termómetro del sistema siempre lo marcaba igual que los otros, 4 grados centígrados, pero cuando metías la mano en el interior era como meter los dedos en un cubo de hielo. El primero en mencionarlo fue Gerardo, un auxiliar que llevaba 5 años en el turno nocturno. Ese cajón tiene algo, me dijo una noche mientras tomábamos un café en el pasillo. Yo no meto nada ahí si puedo evitarlo. ¿Y qué quieres decir con que tiene algo? Gerardo miró hacia el pasillo oscuro, hacia donde estaba la puerta de la cámara frigorífica. Desde que entré a trabajar aquí, el número 7 siempre ha sido el último en llenarse, como si los demás tampoco quisieran estar allí. Le dije que era coincidencia. Me sonrió de esa manera que tienen los que saben cosas que tú todavía no estás listo para saber. La respuesta llegó 4 semanas después. Nos trajeron el caso de un hombre al que encontraron en un predio abandonado de Iztapalapa, sin identificar, sin documentos. El médico de guardia lo colocó en el cajón número 7 porque era el único disponible esa noche. A las 3 de la madrugada, el sistema de alarma del área de refrigeración se activó. Yo estaba en la sala de registro. El doctor Cineros estaba completando un informe. Los dos corrimos hacia la cámara. La puerta estaba cerrada. El sistema indicaba que la temperatura interior había caído bruscamente, menos de 2 grados centígrados. El doctor Cineros abrió la puerta. Todos los cajones estaban normales, excepto el número 7. El cajón número 7 estaba abierto, no parcialmente, sino completamente abierto, sacado hasta el tope del riel. El cuerpo del hombre sin identificar estaba en su lugar, inmóvil. Los ojos estaban cerrados, la sábana blanca perfectamente colocada sobre él. Pero la sábana tenía algo, estaba húmeda, no con condensación. Era líquido oscuro, casi negro, y seguía un patrón extraño sobre la tela. El doctor Cineros sacó la linterna, se inclinó y miró desde cerca. Eran huellas de manos pequeñas, del tamaño de las manos de un niño. Estas estaban sobre la sábana que cubría el cuerpo de un hombre adulto. Nunca encontramos una explicación. Nunca identificaron al hombre, y el cajón número 7 fue sellado 6 meses después sin ninguna explicación racional, sin ninguna razón oficial registrada en los expedientes. La segunda historia que estoy a punto de contar me tiene despierto a algunos jueves por la noche, que era cuando ocurrió. Era noviembre 2016. Una noche, lluvia intensa. Nos traen una mujer de 42 años. La había encontrado en su departamento en la colonia Navarte, sin signos vitales. El médico de urgencias del hospital al que la llevaron primero la declaró muerta a las 11:04 de la noche por un paro cardíaco. Llegó a nosotros 40 minutos después. Mi compañero de esa noche era Tomás, un hombre callado y profesional que llevaba 8 años en el turno nocturno. Hicimos el registro de ingreso.
Tomamos muestras y colocamos el cuerpo en el cajón número 3, a espera de la autopsia programada para el día siguiente. A la 1:16 de la madrugada, Tomás y yo estábamos en la sala de descanso cuando escuchamos algo. Un sonido. Era difícil de describir. No era un golpe como los que hacen los gases. Era rítmico, continuo, como alguien que raspa las uñas en una superficie metálica. Los dos oímos lo mismo al mismo tiempo. Los dos nos miramos. ¿Escuchaste eso?, dije. Tomás ya se había puesto de pie. Nosotros caminamos hacia la cámara. El sonido se oía más claro conforme nos acercábamos. Cuando llegamos a la puerta de refrigeración, el sonido era inconfundible. Venía del cajón número 3. Tomás sacó el cajón. La mujer tenía los ojos abiertos. Yo me pegué contra la pared. El corazón se me fue a la garganta. Tomás soltó un grito que no había escuchado salir de él nunca, y eso que éramos hombres acostumbrados a estar entre los muertos. Llamamos al médico de guardia, llamamos a urgencias, llamamos a todo el mundo. La mujer estaba viva, respirando apenas, con el pulso débil como un hilo, pero ella estaba viva. Lo que los médicos explicaron después fue técnicamente posible. Síndrome de la muerte aparente. Era catalepsia profunda, inducida por un fallo eléctrico cardíaco temporal. A veces ocurre. Es raro, pero ocurre. El frío de la cámara en realidad había ralentizado su metabolismo, y eso, paradójicamente, la había mantenido. La mujer se recuperó completamente, pero hay algo que nunca quedó en ningún informe, algo que Tomás y yo vimos esa noche y que nunca pudimos explicar como síndrome de nada. Cuando sacamos el cajón y vimos que tenía los ojos abiertos, antes de que llamáramos a nadie, antes de que hiciéramos nada, la mujer habló. No gritó, no pidió ayuda. No dijo dónde estaba o qué había pasado. Dijo un nombre que ninguno de los dos reconocimos. Lo dijo 3 veces con una claridad absoluta, con los ojos fijos en algún punto del techo que ninguno de los dos podíamos ver, y luego cerró los ojos y no volvió a hablar hasta que los médicos llegaron, 40 minutos después. Le preguntamos cuándo se recuperó. 2 semanas después me dieron su número de teléfono a través de una institución y la llamé. Le pregunté si recordaba algo de esa noche. Hizo una pausa larga. Recuerdo un lugar muy oscuro, dijo ella, y recuerdo que alguien me pedía que me quedara, que todavía no era mi momento. Le pregunté si había alguien más en ese lugar oscuro. Ella hizo una pausa y me respondió: muchos, había muchos de ellos. En 2018, durante la crisis de violencia que azotó varias colonias del oriente de la ciudad, el CEMEFO vivió semanas que ninguno de los que trabajan ahí quisieran recordar. Hubo noches en que el ingreso de cuerpos superaba nuestra capacidad, noches en las que los pasillos olían peor de lo habitual, en que el generador de emergencias se encendía por los cortes de luz y las luces fluorescentes parpadeaban como en una película de terror barata. Fue durante esas semanas cuando encontramos el expediente. Estaba en el archivero del sótano, entre carpetas de casos de los años 90. No tenía nombre, no tenía una fecha completa, solo el año, 1994.
y adentro, en el lugar de los formularios habituales, habían hojas escritas a mano con una letra apretada y nerviosa. Las hojas describían algo que el trabajador, nunca supimos quién en realidad era, había vivido durante su turno nocturno en ese mismo edificio décadas antes de que yo llegara. Las leí esa noche, ahí mismo en el sótano, con la linterna temblando en la mano. Describía cómo, durante una semana en particular, varios miembros del personal nocturno habían reportado ver a una figura en el pasillo que conecta la sala de la autopista con el área de refrigeración. Una figura que no correspondía a ningún compañero de turno, siempre de pie, siempre en el mismo punto del pasillo, siempre mirando hacia la puerta de la sala de la autopista. El autor del expediente escribía con una desesperación visible. Decía que había intentado hablar con la figura, que cuando se acercaba, la figura se movía hacia la puerta de la sala de la autopista, que una noche había decidido seguirla. Las últimas hojas del expediente estaban escritas con una presión diferente. La letra era más grande, menos controlada, como si la mano que escribiera estuviera temblando. Decía que había entrado a la sala de la autopista siguiendo a la figura, que la figura se había detenido frente a una de las mesas, que sobre la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana, que la figura se había inclinado sobre el cuerpo y que entonces el cuerpo se había movido. Las últimas palabras del expediente eran estas: no estaba muerto, ninguno de ellos estaba muerto. Nos hemos equivocado muchas veces, no quiero saber cuántas. Después de esa página el expediente estaba en blanco. Busqué el nombre del autor en los registros del personal de los años 90. Encontré su nombre. Un auxiliar forense que había trabajado aquí entre el 1991 y 1994. Según el expediente de recursos humanos, había renunciado en noviembre de 1994 alegando problemas de salud. Según el registro de ingresos del CEMEFO, de ese mismo mes, su nombre aparecía como caso número 844. Había muerto 3 días después de la renuncia. Las causas registradas: insuficiencia cardíaca fulminante. Él tenía 31 años, pero en realidad su muerte fue un caso muy extraño. Me llamo Carmen Solís. Trabajé como auxiliar forense en el CEMEFO de Juárez durante 7 años, entre el 2009 y 2016. Entré joven, con 23 años, creyendo que podía con absolutamente todo, que había visto suficiente en mi vida como para que nada me sorprendiera. Juárez me enseñó que estaba muy equivocada. Los primeros años fueron difíciles, en el sentido que cualquiera puede imaginar. Los números eran brutales. Había noches en las que ingresaban 12, 15 o 17 cuerpos en un turno de 8 horas. Noches en las que no alcanzaban las bolsas, no alcanzaban los cajones, no alcanzaba el espacio en la cámara frigorífica y los cuerpos esperaban en las camillas del pasillo, cubiertos con sábanas blancas que el viento del pasillo movía de maneras que yo aprendí a no mirar directamente.
Aprendí muchas cosas en los primeros años. Aprendí a respirar por la boca. Aprendí a no ver las caras si podía evitarlo. Aprendí a escuchar música con audífonos durante los registros de ingresos para no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Y aprendí sobre todo a no caminar sola por el pasillo de la segunda planta después de las 2 de la madrugada. Eso no me lo enseñó nadie directamente, fue algo que fui absorbiendo poco a poco. Una advertencia que circulaba entre el personal nocturno de manera informal. Era casi supersticiosa, como esas reglas no escritas, pero que existen en todos los trabajos, pero que nadie le pone ningún manual. No camines solo por el pasillo de la segunda planta después de las 2 de la madrugada. Durante mis primeros 6 meses, en realidad no le presté atención. Pensé que era el folclore de los trabajadores estresados, una manera de procesar el horror dándole una forma sobrenatural que fuera más fácil de manejar que la realidad. Hasta la noche del 14 de marzo del 2011. Era miércoles, turno nocturno. Éramos 4 en el edificio. Yo, mi compañero Héctor, el médico de guardia, el doctor Fonseca y el vigilante de la entrada. Un hombre mayor que todos lo llamaban el tío Beto y que se dormía puntualmente a las 11:30 sin importar lo que ocurriera. Habíamos tenido una noche relativamente tranquila. 3 ingresos, todos procesados. Eran las 2:04 cuando el doctor Fonseca se encerró en su oficina para completar los informes, y Héctor se fue a la sala de descanso a calentar algo de comida. Yo tenía que bajar un expediente al archivo del sótano y pasar por la segunda planta para llegar a las escaleras. Lo había hecho cientos de veces. Yo tomé el expediente, salí de la sala de registro y caminé hacia el pasillo de la segunda planta. Las luces de ese pasillo siempre habían sido problemáticas. 2 de los 5 tubos fluorescentes llevaban meses fundidos y el mantenimiento nunca las cambiaba. El resultado era un pasillo con zonas de luz y zonas de sombra que se alteraban cada 4 o 5 metros. Entré al pasillo. Caminé los primeros 10 metros sin problema. La primera zona de sombra, la segunda zona de luz, la tercera zona de sombra. Y entonces los vi. Al fondo del pasillo, en la última zona de luz antes de las escaleras, había una figura de espaldas hacia mí, alta, delgada, vestida con algo oscuro que desde esa distancia esta podía ser una bata de trabajo o ropa de calle. La figura estaba completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que era Héctor, que había terminado de calentar su comida y que había subido por alguna razón. «Héctor», dije. Mi voz sonó algo extraña en ese pasillo, como apagada, como si el espacio absorbiera todo el sonido. La figura no respondió. Volví a gritar, «¿Héctor?» Nada. Empecé a caminar hacia ella, lentamente. Llevaba el expediente apretado contra el pecho. Sin darme cuenta, mis nudillos ya estaban blancos. Cuando llevaba la mitad del camino recorrido, la figura se movió. No giró hacia mí, no levantó la cabeza, no hizo ningún gesto reconocible. Simplemente empezó a caminar hacia las escaleras, con una lentitud que no era tan normal, como si cada paso requiriera un esfuerzo tan enorme, como si el cuerpo que hacía esos pasos no estuviera del todo acostumbrado a caminar. Llegó a las escaleras.
y bajó. Yo me quedé paralizada en ese pasillo durante un tiempo que no puedo calcular por completo. El corazón me golpeaba la garganta, las manos me temblaban. El expediente había caído en algún momento al piso y no recuerdo haberlo soltado. Finalmente reaccioné. Yo corrí de vuelta a la sala de descanso. Héctor estaba allí sentado frente al microondas, con la comida a medias. No había subido a ningún pasillo, no estaba en ninguna segunda planta. Fui a la oficina del doctor Fonseca. Llevaba 40 minutos ahí dentro sin salir. Me lo confirmó molesto cuando toqué la puerta. El tío Beto dormía en su silla de la entrada. Éramos 4 personas en ese edificio esa noche, y en el pasillo de la segunda planta estaba la 5ª persona. No reporté lo que vi, no de manera oficial. Sabía lo que pasaría, me mirarían con lástima, me hablarían de estrés, de privación del sueño, de efectos psicológicos del trabajo forense. Pero sí le conté a Héctor esa misma noche. Héctor me escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió despacio. ¿Cuándo fue?, preguntó. Las 2:04 más o menos. Volvió a sentir. Siempre es después de las 2. Él dijo como si eso fuera una respuesta completa. Le pregunté si él también lo había visto. Yo no, respondió, pero Marcela sí, y antes que ella fue Ramírez, y antes que él fue Chava. Ella renunció en 2009 y nadie supo más de ella. Le pregunté qué creía que era. Héctor miró su comida fría. Creo que llega gente aquí y no encuentra cómo salir. Eso dijo, y mientras no encuentra cómo salir, sigue el camino por donde caminaban antes. Hice una pausa. ¿Y por dónde caminaban antes? Héctor me miró. Ese pasillo de la segunda planta antes era el pasillo principal de la sala de la autopista que demolieron en los 90s. Ahí pasaban los cuerpos, ahí caminaban los que los traían. Terminé mi turno esa noche sin volver a la segunda planta. Y durante los 5 años que trabajé ahí después de esa noche, nunca volví a caminar sola por ese pasillo después de las 2 de la madrugada. Me llamo Valeria, soy enfermera forense, y lo que me ocurrió en agosto de 2019 es la razón por que hoy vivo en otro estado, con otro número de teléfono y con una lámpara encendida en mi cuarto todas las noches mientras duermo. Era de madrugada de martes, las 3:40 de la mañana. Éramos 2 en el turno, yo y el doctor Ernesto, un médico forense de 50 años, serio, metódico, con el que había trabajado casi 3 años y al que respetaba profundamente. Esa noche habíamos procesado 4 ingresos. El último fue un hombre de mediana edad. Llegó sin identificación, sin documentos, sin teléfono, sin nada que nos dijera quién era. El doctor Palma hizo un examen preliminar. Lo registramos, lo colocamos en la sala de preparación en espera de la autopista programada para las 8 de la mañana. La sala de preparación es un cuarto rectangular con 4 mesas de acero inoxidable, iluminación forense en el techo y en la puerta que se cierra con llave por adentro. Estándar sin ventanas. Cerramos la sala a las 12:45 de la madrugada. A las 3:40 yo estaba en la sala de registros completando papelería cuando escuché el sonido. Venía de la sala de preparación. Era un golpe, seco, único, como algo pesado cayendo sobre una superficie metálica.
Me quedé inmóvil. Escuché durante 30 segundos un silencio total. Pensé que eran gases, descompresión de las cavidades. Era algo normal. Volví a mi papelería. 20 segundos después, otro golpe. Y luego, algo que no era un golpe. Era un sonido continuo, rítmico, lento, como alguien dando palmas sobre el metal. Una pausa, palma, una pausa, palma, o una pausa, palma. Dejé el bolígrafo en la mesa. Fui al cuarto del doctor Palma. Toqué la puerta. Le dije lo que estaba escuchando. Me miró por encima de sus lentes. Suspiró con esa paciencia que tenía y se puso de pie. Vamos a verificar, dijo él, como si fuera lo más normal del mundo. Caminamos juntos hacia la sala de preparación. Conforme nos acercábamos, el sonido se hacía más claro y más audible. Una palmada, pausa. Una palmada, pausa. El doctor Palma sacó la llave, abrió la puerta y encendió la luz. Necesito que entiendan algo antes de contarles lo que vivimos. Cuando cerramos esa sala a las 2:45 de la madrugada, había un solo cuerpo adentro. Era el hombre sin identificar. En la mesa número 2, cubierto con una sábana blanca, las manos al lado del cuerpo, los pies juntos. Todo, absolutamente todo, estaba en orden. Todo exactamente donde debía de estar. Cuando el doctor Palma encendió la luz a las 3:40 de la madrugada, la sábana estaba en el piso. El cuerpo del hombre estaba en la mesa, en su lugar sin moverse, pero su brazo derecho estaba caído fuera de la mesa, colgando hacia el suelo, y sus dos dedos tocaban el costado metálico de la mesa, lentamente. Uno, pausa, uno. El doctor Palma se petrificó en la puerta. Yo me pegué a la pared del pasillo sin haber entrado siquiera. Durante un segundo que se sintió como 10 minutos, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Entonces el doctor Palma avanzó, tomó la muñeca del hombre con una calma que todavía hoy no entiendo cómo la tuvo. La sostuvo entre los dedos durante 15 segundos. Se giró hacia mí y me dijo: «Tiene pulso». Lo que siguió fue una emergencia médica completa, llamadas, paramédicos, traslado de urgencias al hospital más cercano. El hombre fue ingresado en estado crítico, pero con signos vitales presentes. Él sobrevivió. Los médicos dieron el diagnóstico de catalepsia, de muerte aparente, de un estado de shock metabólico. Este era profundo, que puede lentecer el pulso hasta hacerlo imperceptible. Técnicamente posible, técnicamente documentado, pero hay dos cosas que no quedaron en ningún informe oficial. Dos cosas que el doctor Palma y yo contamos en voz baja esa madrugada mientras esperábamos que llegaran los paramédicos y que nunca volvimos a mencionar con nadie más. La primera, la sala de preparación estaba cerrada con llave por dentro. La única llave la tenía el doctor Palma en el bolsillo de su bata. El brazo del hombre no pudo haber caído de la mesa por sí solo y sin hacer algún otro movimiento detectable. La segunda es que cuando el doctor Palma tomó la muñeca del hombre para buscar el pulso, el hombre abrió los ojos, solo por un segundo, solo lo suficiente para que los dos viéramos que sus ojos no miraban al doctor Palma, no miraban al techo,
No miraban a ningún punto fijo del cuarto, solo miraban a la esquina derecha de la sala, la esquina donde no había absolutamente nada, la esquina que yo la miré en ese momento. Sentí de repente un frío que no tenía ninguna explicación mecánica ni climática. El hombre cerró los ojos y no volvió a abrirlos hasta 2 días después. Ya cuando estaba en el hospital, finalmente recobró la conciencia. Le preguntaron si recordaba algo. Dijo que no, pero pidió que apagaran la luz de la esquina, de esa esquina derecha de su cuarto. No había ninguna luz en esa esquina. Renuncié 3 semanas después. El doctor Palma se jubiló anticipadamente 4 meses más tarde. Nunca volvimos a hablar, pero a veces, cuando estoy casi dormida y la lámpara de mi cuarto proyecta en las sombras de las esquinas, pienso en ese hombre y me pregunto qué estaría mirando y si todavía lo está mirando donde quiera que esté. Hay historias que te hacen enloquecer, donde el silencio no es siempre silencio, donde los que se fueron no siempre se fueron del todo. Si llegaron hasta aquí, saben que ya no van a ver las morgues de la misma manera. Saben que la próxima vez que pasen frente a uno de esos edificios grises de noche, con las luces encendidas, aunque ya no hay nadie trabajando, van a pensar en esto. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te pareció la más aterradora. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.